Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Una mañana más juntos compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien pedimos en oración nos permita del Espíritu de su unigénito Hijo, de sabiduría y entendimiento, para el tema de hoy titulado La ley en el reino de los cielos. El texto bíblico lo encontramos en Lucas 16, versos 16 y 17 que dice: La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Yahweh es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley, es decir, los escritos canónicos del Antiguo Testamento. La ley moral nunca fue un símbolo o una sombra. Existía antes de la creación del hombre y durará mientras permanezca el trono de Yahweh. Yahweh no podía cambiar ni alterar un solo precepto de su ley a fin de salvar al hombre, pues la ley es el fundamento de su gobierno. Es inmutable, inalterable, infinita y eterna. A fin de que el hombre fuera salvado y se mantuviera el honor de la ley, fue necesario que el Hijo del Altísimo se ofreciera a sí mismo como sacrificio por los pecados. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Murió por nosotros en el Calvario. Su muerte muestra el admirable amor de Yahweh por el hombre y la inmutabilidad de su ley. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Esto es lo que el Mesías enseñó con estas palabras. Era que hasta el ministerio de Juan los hombres solo habían tenido la ley y los profetas. El Evangelio no vino para reemplazar o anular lo que Moisés y los profetas habían escrito, sino para complementar esos escritos, reforzarlos y confirmarlos. El Evangelio no ocupa el lugar del Antiguo Testamento, sino que se suma a él. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, pero sabemos bien que la muerte continuó después de Moisés. El Nuevo Testamento nunca disminuye el valor del Antiguo Testamento. Por el contrario, en el Antiguo Testamento fue donde los creyentes del Nuevo Testamento encontraron la más firme confirmación de su fe. El Antiguo Testamento era en verdad la única Biblia que tenía la primera generación de creyentes cristianos en los días del Nuevo Testamento. Ellos no despreciaban el Antiguo Testamento como lo hacen hoy algunos que se llaman cristianos, sino que lo honraban y lo amaban. No hay duda de que el Mesías estaba afirmando en esta ocasión que los escritos del Antiguo Testamento eran suficientes para guiar a los hombres al cielo. Los que enseñan que las escrituras del Antiguo Testamento carecen de valor y de autoridad para los cristianos están enseñando en contra de lo que el Maestro enseñó. Pablo afirmaba que sus enseñanzas no incluían nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, y en su enseñanza se refería constantemente a la ley de Moisés y a los profetas. En el Sermón del Monte, el Mesías dejó muy en claro que sus enseñanzas de ninguna manera desplazaban a las del Antiguo Testamento. Declaró enfáticamente que no había venido a quitar de las escrituras del Antiguo Testamento la más mínima jota ni tilde, cuando declaró: pero yo os digo. El contraste que estableció entre las enseñanzas del Antiguo Testamento y sus propias enseñanzas no era con la intención de disminuir el valor o importancia de las primeras, sino para liberarlas de los estrechos conceptos de los judíos de su tiempo y de ampliarlas y darles fuerza. Desde que Juan el Bautista comenzó a proclamar el reino de Yahweh, había empezado a brillar una luz adicional sobre el camino de la salvación, y los fariseos no tenían excusa alguna para ser ávaros. Habían tenido suficiente luz en el Antiguo Testamento, pero habían rechazado esa luz. Ahora adoptaron la misma actitud hacia la luz mayor que brillaba a través de la vida y de las enseñanzas del Hijo del Altísimo. Según el modo de expresarse, los judíos, referente a la ley, era toda la voluntad revelada de Yahweh, especialmente los escritos de Moisés. Cuando esta palabra se usa sola en el Nuevo Testamento, puede considerarse como un término general que abarca todo el Antiguo Testamento.
El profeta dice en Isaías 42:21 lo siguiente: Yahweh se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Esto es, que la ley del gobierno de Yahweh había de ser magnificada por la muerte del unigénito Hijo de Yahweh. El Mesías llevó la culpa de los pecados del mundo. Nuestra suficiencia se encuentra únicamente en la encarnación y la muerte del Hijo de Yahweh. Pudo sufrir porque estaba sostenido por la divinidad. Pudo vencer porque no tenía la menor mancha de deslealtad o pecado. El Mesías triunfó en lugar del hombre al soportar de este modo la justicia del castigo. Aseguró vida eterna para el hombre, al mismo tiempo que exaltó la ley de Yahweh y la honró, dando divinamente ejemplo a seguir. Cada alma está bajo la obligación de seguir las pisadas del Mesías. El gran ejemplo de la familia humana dijo: he guardado los mandamientos de mi Padre. Los fariseos pensaban que había venido a debilitar los requerimientos de la ley de Yahweh, pero su voz resonó en sus oídos diciendo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. El Mesías vino a magnificar la ley y a honrarla. Vino a exaltar los antiguos mandamientos que tenemos desde el principio. Por eso, necesitamos la ley y los profetas. Necesitamos el Antiguo Testamento para que nos lleve al Nuevo, que no toma el lugar del Antiguo, sino que nos revela en forma más clara el plan de salvación, dando significado a todo el sistema de sacrificios y ofrendas, y a la palabra que tenemos desde el principio. Apreciados oyentes de Yahweh Entendido. Hasta luego.